El calor del desierto caía pesado aquel abril de 1987 sobre el pequeño municipio de Meoqui, Chihuahua, un lugar donde las calles polvorientas parecían adormecidas por la rutina y el silencio solo era roto por el zumbido de los grillos al caer la tarde. Los habitantes, acostumbrados a los cielos abiertos y las noches estrelladas, no sospechaban que ese año quedarían marcados para siempre por uno de los sucesos más extraños en la historia del norte mexicano. Todo comenzó la tarde del 29 de abril, cuando José Luis Amarripa, un joven de apenas 18 años, regresaba en bicicleta del rancho de su tío, a las afueras de la ciudad. Aquel día el viento soplaba seco, levantando pequeñas tormentas de polvo. José Luis pedaleaba con la vista fija en el horizonte cuando, a la altura del canal de riego cercano al ejido Guadalupe Victoria, algo llamó su atención. Un brillo metálico, como un reflejo de espejo, que provenía del maizal. Al principio pensó que se trataba de una lata o de un pedazo de vidrio, pero el resplandor era demasiado intenso. Movido por la curiosidad, se acercó entre las plantas secas, hasta que se detuvo en seco. Frente a él, a menos de 10 metros, distinguió tres figuras diminutas, de apenas 20 centímetros de altura, que se movían torpemente sobre el suelo agrietado. Eran humanoides, pero su piel parecía de un gris perlado, casi traslúcida. Tenían ojos grandes, negros y sin pupilas, y sus movimientos eran lentos, como si el aire mismo les pesara. Uno de ellos sostenía un pequeño tubo brillante, mientras los otros dos parecían inspeccionar el terreno. José Luis, paralizado, los observó en silencio durante varios segundos que le parecieron eternos. Luego, un sonido agudo, parecido a un silbido metálico, le perforó los oídos. Los monitos, como después los llamaría la prensa, giraron la cabeza al mismo tiempo hacia él. Fue entonces cuando el pánico lo dominó. Dejó caer la bicicleta y corrió a toda velocidad hacia el pueblo, gritando que había visto unos seres chiquitos del espacio. Nadie le creyó al principio. Claro, en Meoqui los rumores eran pan de cada día, y más de uno pensó que José Luis había pasado demasiado tiempo bajo el sol. Pero al caer la noche, otros dos testigos afirmaron haber visto luces extrañas sobre el canal, moviéndose de manera errática antes de desaparecer a gran velocidad. A la mañana siguiente, la curiosidad venció al escepticismo. Un grupo de vecinos, encabezados por el comisario Ramiro Payán, acompañó a José Luis hasta el sitio donde había visto a las criaturas. Y allí, entre los surcos del maíz, hallaron algo que heló la sangre de todos. Pequeñas huellas perfectamente marcadas en la tierra, de forma humana, pero diminutas, como si hubieran sido dejadas por muñecos vivientes. La noticia corrió como pólvora por todo Chihuahua, y pronto los periódicos locales titularon: "Aparecen pequeños seres en Meoqui, extraterrestres o broma pesada". Pero lo que ocurrió las noches siguientes demostraría que aquello no tenía nada de broma. El 30 de abril de 1987, mientras la mayoría de los habitantes de Meoqui comentaban entre risas lo del muchacho loco que vio duendes espaciales, algo comenzó a inquietar a los pocos curiosos que se acercaron al canal de riego del ejido Guadalupe Victoria. Al caer la tarde, justo cuando el sol se hundía tras los cerros de Delicias, una luz blanca apareció suspendida sobre los campos. No se movía como un avión ni como un helicóptero. Vibraba, giraba sobre sí misma y luego se dividió en tres esferas más pequeñas, que se dispersaron en distintas direcciones. Los testigos, entre ellos Ramiro Payán, el comisario, y don Pascual Reyes, un agricultor veterano, juraron haber visto como una de las luces descendía lentamente hacia la tierra, justo donde el joven José Luis había hecho su hallazgo el día anterior. Cuando se acercaron, encontraron de nuevo las huellas diminutas, pero esta vez eran muchas más, como si un grupo entero de esos seres hubiese caminado por el lugar durante la noche. Los rumores se multiplicaron con rapidez. Algunos decían que eran duendes del desierto,
guardianes antiguos de los campos. Otros aseguraban que era un experimento militar estadounidense, proveniente de alguna base secreta en el sur de Nuevo México. Pero lo que más se repetía era la palabra que pronto llenaría las radios y periódicos locales: los monitos. El 2 de mayo, reporteros de El Heraldo de Chihuahua y Novedades de Delicias llegaron al pueblo. Entrevistaron a José Luis, que relató con voz temblorosa lo que había visto. Incluso hizo un dibujo de las criaturas, que fue publicado al día siguiente. Aquella imagen causó sensación. 3 pequeños seres de ojos enormes y cuerpos delgados, con algo que parecía un cinturón metálico rodeándoles la cintura. Lo más inquietante, sin embargo, fue lo que ocurrió esa misma noche. Un grupo de jóvenes, entre ellos Sergio y Luis Payán, primos del comisario, decidió ir al canal con linternas y cámaras para buscar pruebas. A las 11:43 de la noche, según el reloj de Sergio, escucharon un zumbido eléctrico, como el de un transformador, seguido de un destello cegador. Por un instante, todo el campo quedó iluminado por una luz azul brillante. Cuando recuperaron la vista, vieron algo moviéndose entre los surcos. 3 figuras pequeñas que corrían hacia el agua. Uno de los chicos gritó y arrojó una piedra, pero antes de que ésta tocara el suelo, las figuras se desvanecieron, literalmente. En el lodo, quedaron marcadas las huellas frescas, junto a un rastro de ceniza grisácea que se disipaba con el viento. A la mañana siguiente, llegaron camionetas sin placas al lugar. Eran hombres vestidos de civil, pero con un porte militar. Dijeron venir por orden del gobierno federal y acordonaron el área, prohibiendo el paso a los vecinos. Nadie supo exactamente quiénes eran. Ni siquiera el comisario Payán pudo acercarse. A partir de ese día, Meoqui dejó de ser un pueblo tranquilo. Los niños no salían de noche, los adultos hablaban en voz baja, y en cada esquina se murmuraba que los monitos seguían apareciendo en los canales, en los tejados, incluso en los corrales. Y aunque muchos aún se burlaban, algo cambió drásticamente la madrugada del 4 de mayo de 1987, cuando un campesino aseguró haber capturado a uno de ellos vivo. La madrugada del 4 de mayo de 1987 fue, según muchos testigos, la más extraña y aterradora que recordaba el pueblo. Eran cerca de las 2:30 de la mañana cuando don Evaristo Molina, un campesino de 54 años que vivía en las afueras del ejido Guadalupe Victoria, escuchó un ruido metálico proveniente del gallinero. Al principio pensó que se trataba de algún mapache o un ladrón de aves, pero cuando salió con su linterna y el viejo rifle calibre .22, se encontró con algo que jamás olvidaría. A la luz débil, distinguió una figura pequeña, no más alta que una botella de refresco, que corría torpemente entre las gallinas. Su piel brillaba bajo el haz de la linterna, y sus ojos, negros y enormes, reflejaban la luz como espejos. Don Evaristo, paralizado por el miedo, dejó escapar un grito. El ser se detuvo y alzó una de sus delgadas manos, emitiendo un sonido agudo, casi como un pitido de radio. Sin pensarlo, el campesino disparó al aire para espantarlo, pero el monito cayó al suelo sin emitir más ruido. Don Evaristo se acercó temblando, convencido de que aquello era una especie de animal desconocido. Lo cubrió con una manta y lo metió en una vieja jaula de alambre, la misma donde antes criaba conejos. Solo entonces notó algo aterrador: la criatura aún respiraba. Su esposa, doña Aurelia, insistió en llamar al comisario Payán. En cuestión de minutos, media docena de curiosos se agolpó en la pequeña casa del campesino. Todos querían ver al supuesto extraterrestre. Ramiro Payán llegó al amanecer, y según su propio testimonio registrado años después, aquello no se parecía a nada que yo haya visto en mi vida. El monito medía unos 23 centímetros, con una cabeza grande y desproporcionada. Su piel tenía un tono plateado verdoso,
y su cuerpo parecía carecer de órganos visibles. No tenía cabello ni genitales, y su respiración era pausada, como el silbido de un fuelle. Cuando el comisario intentó tocarlo con un palo, el ser abrió los ojos de golpe y emitió un sonido corto, como un chillido eléctrico que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Aterrados, todos retrocedieron. En ese momento, el cuerpo del pequeño ser comenzó a brillar con un resplandor azulado, hasta que una onda de calor los obligó a cubrirse la cara. Cuando la luz se apagó, la jaula estaba vacía. Solo quedaba un residuo de polvo gris y un olor a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Al día siguiente, el rumor de que habían atrapado a un monito se extendió como fuego. Los periódicos locales volvieron a llegar, acompañados esta vez por reporteros de la Ciudad de México y por hombres que se presentaron como investigadores de fenómenos aéreos no identificados. Incluso, según contaron algunos vecinos, una unidad del ejército mexicano se instaló discretamente en las afueras del ejido. Decían que buscaban materiales radiactivos, pero nadie les creyó. Esa misma noche, varios testigos aseguraron haber visto luces sobrevolando el cerro de San José. Las esferas se movían en formación, ascendiendo y descendiendo con movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida. Y lo más perturbador, algunos aseguraron ver figuras diminutas corriendo entre los arbustos, como si estuvieran buscando algo o a alguien. A partir de ese momento, el caso de los monitos de Meoqui dejó de ser un simple rumor de pueblo. El fenómeno se volvió nacional, y con ello, comenzaron las desapariciones. El 5 de mayo de 1987, Meoqui amaneció con un aire pesado, como si el desierto entero contuviera la respiración. Las noticias del monito capturado y desaparecido corrían por toda la región. Desde Delicias hasta Camargo, la gente hablaba de luces, de huellas diminutas y del extraño resplandor azul que algunos aseguraban haber visto sobre los canales de riego. Pero lo que esa jornada estaba por ocurrir superaría cualquier rumor. Esa mañana, el ejército mexicano tomó control total del ejido Guadalupe Victoria. Varios camiones de color verde olivo entraron por la carretera federal 45, seguidos de vehículos con antenas y equipos que nadie en el pueblo había visto antes. Los soldados colocaron cintas amarillas, levantaron tiendas de campaña y prohibieron el paso incluso a los periodistas. Solo decían: orden superior, no se acerquen. Zona restringida. A las pocas horas, los habitantes comenzaron a notar algo inquietante. Los animales desaparecían. Gallinas, conejos, incluso un becerro recién nacido se desvanecieron sin dejar rastro. Las huellas diminutas volvían a aparecer, marcadas sobre la tierra seca, acompañadas de aquel mismo olor metálico y extraño que don Evaristo había descrito tras la desaparición del ser. Esa noche, doña Aurelia, la esposa del campesino, juró que escuchó un zumbido en el patio. Cuando salió, vio algo moverse entre las sombras. Una figura pequeña, agachada junto al gallinero, con un brillo azulado saliendo de su pecho. «¡Tú otra vez!», gritó, agarrando el rosario de su cuello. Pero al alzar la vista, se dio cuenta de que no era uno, eran 4. Las pequeñas figuras se giraron hacia ella, sus ojos negros reflejando la tenue luz de la luna. Doña Aurelia gritó tan fuerte que despertó a medio vecindario. Cuando los hombres llegaron con lámparas, solo encontraron el portón abierto y el suelo cubierto de las mismas huellas diminutas. Ella, en cambio, había desaparecido. El comisario Payán organizó una búsqueda con voluntarios. Revisaron los campos, el canal, incluso los pozos abandonados. Ni rastro. Solo encontraron, sobre un matorral, un fragmento de tela chamuscada que parecía haber sido cortada por calor, no por fuego. El ejército negó haber visto nada, y los soldados comenzaron a patrullar con armas largas, sin dar explicaciones.
El 7 de mayo, un periodista del periódico Norte de Chihuahua, Rafael de la Peña, logró infiltrarse de noche en el perímetro militar. Llevaba una cámara Nikon y una grabadora. Horas después, su vehículo fue hallado abandonado cerca del canal, con las puertas abiertas y el motor encendido. Dentro, solo encontraron su libreta. En una de las páginas escribió apresuradamente: "Los vi. Son reales. Se mueven rápido, como sombras, y parecen buscar algo que perdieron". Nunca más se supo de él. A partir de ese punto, la histeria colectiva se apoderó del pueblo. Las tiendas cerraban antes del anochecer, los niños no iban a la escuela y el sonido de los helicópteros militares se escuchaba día y noche. Los monitos ya no eran vistos solo cerca del canal. Algunos vecinos juraban verlos en los tejados, en los patios, incluso dentro de las casas, observando con esos ojos negros e inmóviles desde las ventanas. El 9 de mayo, un suceso estremeció al propio ejército. Uno de sus soldados desapareció en plena guardia, a la vista de sus compañeros. En el punto exacto donde estaba parado, solo quedó su fusil y un pequeño círculo quemado en el suelo, del tamaño de un plato. Desde ese momento, los militares cerraron completamente Meoqui, impidiendo el paso a la prensa y declarando la zona en investigación científica confidencial. Pero los habitantes sabían la verdad. Los monitos habían vuelto, y ahora no venían solos. La noche del 10 de mayo de 1987 quedó grabada en la memoria colectiva de Meoqui como la Noche de las Luces. Era Día de las Madres, y a pesar del miedo que flotaba en el aire, algunos vecinos habían decidido reunirse en la plaza principal, intentando recuperar un poco de normalidad. Las luces del kiosco parpadeaban por fallas en la electricidad, y la música del viejo tocadiscos del bar El Herradero se mezclaba con las risas nerviosas de la gente. Nadie quería hablar de los monitos. Nadie, pero todos los tenían en mente. A las 9:47 de la noche, el cielo sobre el pueblo comenzó a cambiar. Primero fue un resplandor lejano, una línea blanca que cruzó el horizonte de norte a sur. Luego, como si el aire mismo ardiera, se abrieron 3 puntos luminosos sobre la torre de la iglesia. Los testigos dijeron que las luces giraban en formación perfecta, descendiendo lentamente, hasta que quedaron suspendidas sobre la plaza. El viento se detuvo. Ni un solo perro ladró. Ni un solo insecto zumbó. Fue entonces cuando decenas de personas los vieron claramente. Pequeñas siluetas descendiendo dentro de los haces de luz, flotando, como si fueran marionetas suspendidas del cielo. Los monitos, docenas de ellos, eran diminutos, todos de unos 20 centímetros, y se movían con precisión mecánica. Algunos caminaban por los techos, otros bajaban hasta el suelo. Sus cuerpos parecían emitir un brillo tenue, azul plateado. En la plaza, la gente comenzó a gritar y correr en todas direcciones, mientras los seres parecían observarlo todo con calma, casi con curiosidad. El fotógrafo local Manuel El Güero Aranda, que había salido con su cámara reflex, logró capturar 3 fotografías antes de que su rollo se velara por completo. Las imágenes, reveladas días después, mostrarían lo que parecía ser una docena de figuras pequeñas de forma humanoide, con una luz blanca envolviéndolas. Aquellas fotos serían publicadas en el Diario de Chihuahua el 13 de mayo, y se convertirían en el mayor misterio visual de la década. En medio del caos, un detalle pasó casi desapercibido. Las luces del cielo no eran solo 3. Alguien contó hasta 7 orbes luminosos alineados en forma de media luna sobre el cerro de San José. Y detrás de esas luces, una silueta gigantesca se adivinaba apenas, como si algo inmenso, una nave, flotara en silencio detrás de la oscuridad. Los monitos permanecieron visibles por exactamente 7 minutos. Luego, todos los testigos coincidieron. Las luces se elevaron lentamente, emitiendo un sonido agudo,
casi musical. Los pequeños seres fueron absorbidos por los haces de luz y desaparecieron, dejando solo un resplandor fosforescente sobre el empedrado de la plaza. El ejército llegó media hora después, pero ya no había nada que ver. Solo polvo, confusión y decenas de personas llorando o rezando. Las autoridades locales reportaron el suceso como una alteración colectiva debido al estrés ambiental y rumores previos, pero las fotos del Güero Aranda ya circulaban por todo Chihuahua y llegaron incluso a Televisa, que envió un equipo de reporteros encabezados por Guillermo Ochoa. El 11 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional selló el archivo del caso bajo el nombre Código Operación Centella, y todo intento de investigación civil fue bloqueado. Sin embargo, algunos periodistas lograron filtrar un documento que hablaba de residuos con radiación baja encontrados en el punto exacto donde los monitos habían aparecido, así como rastros de un metal desconocido, similar al titanio pero más liviano. Los habitantes, en cambio, comenzaron a notar otro fenómeno. Los relojes se atrasaban, las radios emitían zumbidos sin señal, y algunos niños decían escuchar voces en sus sueños, voces que decían, «Venimos por lo nuestro». Y nadie entendía qué era exactamente eso que reclamaban. Las horas posteriores a la noche de las luces fueron un torbellino de confusión, miedo y silencio impuesto. El 11 de mayo de 1987, el fotógrafo Manuel El Güero Aranda se convirtió en el centro de atención. Las 3 fotografías que había tomado fueron reveladas en el pequeño laboratorio del periódico El Horizonte de Delicias, y quienes estuvieron presentes juraron que las imágenes eran tan claras que se podía ver el brillo en los ojos de las criaturas. Sin embargo, al día siguiente, cuando los negativos fueron enviados a Chihuahua capital para su análisis, desaparecieron misteriosamente. El mensajero que los transportaba, Héctor Ramírez, fue encontrado inconsciente al costado de la carretera. Dijo haber sufrido un apagón, una especie de sueño profundo que no podía explicar. Cuando despertó, la maleta con los negativos ya no estaba. Las únicas copias que se conservaban eran las impresas en el periódico local. Pero el 13 de mayo, agentes vestidos de civil, que decían pertenecer a la Secretaría de Gobernación, llegaron a Meoqui y confiscaron todos los ejemplares impresos. Los habitantes comenzaron a entender que el caso ya no era solo un misterio, era un asunto prohibido. El Güero Aranda, desesperado, juró tener un cuarto rollo escondido en su casa, el cual no había revelado. Esa misma noche, su vivienda fue incendiada misteriosamente. Los bomberos encontraron las paredes ennegrecidas, pero ningún cadáver. Aranda había desaparecido sin dejar rastro. Solo su vieja cámara fue hallada, derretida, con el lente fundido y el obturador pegado por dentro. A partir de ese momento, los testigos que habían visto a los monitos comenzaron a mostrar comportamientos extraños. José Luis Samarripa, el primer joven que los había visto, fue internado por su familia tras sufrir crisis de pánico y decir que escuchaba pasos pequeños en su cuarto por las noches. Doña Ángela, la dueña del puesto de tamales frente a la plaza, aseguraba que los seres entraban por las rendijas de las puertas y que uno de ellos le había dejado una pequeña piedra luminosa sobre la mesa. Cuando la mostró a los vecinos, el objeto emitió un brillo intermitente y luego se desintegró entre sus manos. El comisario Ramiro Payán intentó mantener el orden, pero incluso él empezó a notar cosas fuera de lo común. Los relojes del edificio municipal se atrasaban exactamente 7 minutos cada noche, y las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco mostraban sombras pequeñas moviéndose entre los escritorios, cuando el lugar estaba vacío. El 15 de mayo, una comisión de científicos llegó al pueblo. Se presentaron como expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INIE, aunque nadie había oído hablar de esa institución. Instalaron antenas, detectores y cámaras en varios puntos del ejido. Pero tras 2 días, se retiraron sin explicación,
dejando tras de sí huellas circulares en la tierra, como si algo muy pesado se hubiera posado allí brevemente. La tensión se volvió insoportable. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el zumbido lejano que ya todos conocían. Algunos decían que provenía del cielo, otros que venía desde debajo de la tierra. Y al amanecer del 17 de mayo, los niños del barrio San Felipe fueron los primeros en verlo. Una figura diminuta, de color gris brillante, caminando tranquilamente por la acequia, cargando algo que parecía una pequeña esfera metálica. El niño que la vio más de cerca, Rodrigo Payán, hijo del comisario, juró que el ser lo miró directamente y le dijo, con una voz que no sonó humana: «Dile a tu padre que no busque más. Falta poco». Horas después, Rodrigo cayó en un estado febril y delirante, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. El pueblo entero comprendió que aquello ya no era solo un misterio extraterrestre o un secreto militar. Era una advertencia. Y lo peor estaba a punto de comenzar. Para el 18 de mayo de 1987, Meoqui ya no era el mismo pueblo apacible que dormía bajo el sol del desierto. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, y el aire parecía cargado de una electricidad invisible que hacía vibrar los postes y los cables. Las noches se habían vuelto insoportables. Algunos aseguraban escuchar pasos diminutos sobre los techos, otros veían destellos azules reflejándose en las ventanas. El miedo se convirtió en costumbre, y la costumbre en resignación. El éxodo comenzó poco a poco. Primero fueron las familias de las afueras, las que vivían cerca del canal de riego del ejido Guadalupe Victoria, donde todo había empezado. Luego siguieron los comerciantes del centro, y finalmente los propios policías, que abandonaban sus puestos al caer la noche. Solo quedaron unos pocos, el comisario Ramiro Payán, algunos campesinos obstinados, y el cura del pueblo, padre Esteban Romo, quien insistía en que lo que ocurría no era del cielo, sino del abismo. Esa misma noche, el comisario reunió a los últimos valientes en el edificio municipal. «No podemos seguir huyendo», dijo, golpeando la mesa con el puño. «Algo están buscando, y si no lo encontramos primero, vendrán por todos nosotros». Entre los presentes estaba don Evaristo Molina, el campesino que meses atrás había capturado al primer monito. Su rostro mostraba un cansancio profundo. «No están buscando algo, Ramiro», dijo con voz grave. «Están buscando a alguien». El silencio fue absoluto. Afuera, un trueno seco retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Las luces del pueblo parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo. Desde la oscuridad, se oyó un zumbido largo, familiar, que parecía venir del suelo. Cuando las lámparas de emergencia se encendieron, los hombres vieron que las puertas del edificio estaban entreabiertas, aunque todos recordaban haberlas cerrado con llave. El zumbido se intensificó. Luego, un resplandor azul comenzó a filtrarse por las rendijas del piso. Uno de los hombres, Francisco Paco Meléndez, se inclinó para mirar y gritó: «Se están moviendo debajo». Al levantar las tablas del suelo, descubrieron túneles estrechos, recién excavados, y dentro de ellos, docenas de huellas diminutas que brillaban con un polvo fosforescente. Los monitos ya estaban bajo el pueblo. Esa noche, mientras los hombres sellaban las entradas y colocaban cruces en las puertas, el padre Esteban se encerró en la iglesia. Juró que rezaría hasta el amanecer. Pero cuando Ramiro fue a buscarlo al día siguiente, encontró las velas aún encendidas, el misal abierto y un símbolo tallado en el suelo con precisión geométrica. 7 círculos entrelazados, similares a los que el ejército había descubierto días atrás. En ese momento, Ramiro comprendió que el fenómeno no era aleatorio. Las apariciones seguían un patrón, una especie de mapa que marcaba un punto específico,
el viejo pozo del rancho abandonado de los Frías, a 5 kilómetros del pueblo. Al caer la tarde del 19 de mayo, Ramiro reunió a los pocos hombres que aún quedaban y emprendieron el camino hacia el pozo. El aire olía a ozono, y en el horizonte ya se veían las luces que danzaban sobre el cerro, como si esperaran su llegada. Cuando llegaron, el suelo temblaba levemente, y un resplandor azul emanaba desde el interior del pozo, iluminando las piedras. «Ahí están», susurró don Evaristo, persignándose. Lo que vieron al asomarse al pozo los dejó sin aliento. Decenas de pequeños seres se movían en espiral, alrededor de una estructura metálica que no parecía hecha por manos humanas. El mismo sonido agudo que José Luis había oído semanas atrás volvió a resonar, pero esta vez con más fuerza, como si el aire entero vibrara. Y en medio de esa luz, algo comenzó a emerger lentamente desde el fondo del pozo. El 19 de mayo de 1987, a las 11:20 de la noche, el grupo encabezado por el comisario Ramiro Payán llegó al borde del viejo pozo de los Frías. El aire era espeso, vibrante, cargado de electricidad. Un resplandor azulado surgía del fondo, intermitente, como si algo estuviera respirando allá abajo. Los hombres se miraban sin decir palabra. El miedo era tangible. El único sonido provenía del zumbido que subía desde las profundidades y de los pasos diminutos que parecían resonar en las paredes de piedra. Ramiro encendió su linterna y apuntó hacia el interior. El haz de luz reveló una visión imposible. Una estructura metálica circular, perfectamente incrustada en la roca, con símbolos tallados que brillaban con pulsos de luz. En torno a ella se movían los monitos, decenas, quizás cientos. Sus cuerpos destellaban en tonos azul y plata, y todos giraban en torno al artefacto como si realizaran un ritual. De pronto, uno de los hombres, Paco Meléndez, incapaz de contener la curiosidad, comenzó a descender por el viejo cubo de madera, sosteniéndose con una cuerda improvisada. Ramiro intentó detenerlo, pero el sonido que surgió de las profundidades lo paralizó. Una voz grave, vibrante, inhumana, que parecía hablar desde todas partes. Ninguno entendió las palabras, pero todos las sintieron dentro de la cabeza, como un eco metálico que decía: «No interrumpan el ciclo». Paco gritó desde abajo: «No son máquinas, están vivos, pero no como nosotros». Luego, un destello cegador iluminó el pozo. Los hombres retrocedieron, cubriéndose los ojos. Cuando la luz se disipó, la cuerda estaba cortada, y Paco había desaparecido. El comisario, aterrado, pidió ayuda al ejército, pero la radio solo emitía estática. Sin embargo, pocos minutos después, luces de vehículos comenzaron a acercarse por el camino de terracería. Al menos 4 camiones militares rodearon el área. De ellos descendieron hombres con trajes protectores, cascos y detectores. Sin hablar, instalaron reflectores y comenzaron a descender al pozo con cuerdas reforzadas. Ramiro intentó explicar lo que había visto, pero un oficial alto, sin insignias, solo respondió: «Ya no es asunto suyo, comisario. Retírese». Los habitantes que observaban desde lejos juraron que durante la madrugada se escucharon explosiones amortiguadas y que el resplandor azul se intensificó hasta cubrir por completo el cielo de Meoqui. Luego, todo se apagó. Silencio. Ni un solo ruido, ni un solo insecto. Al amanecer, el pozo estaba completamente sellado con placas de acero, y el perímetro militar se extendía hasta la carretera principal. El acceso quedó prohibido. Esa misma mañana, Ramiro fue llevado a declarar a la base militar de Delicias. Le preguntaron una y otra vez qué había visto, si había tocado algo, si alguien había tomado fotografías. Cuando fue liberado 2 días después, parecía otro hombre. Apenas hablaba, y su cabello, antes negro, mostraba mechones grises.
Solo dijo una frase que repetiría hasta el final de su vida. No estaban aquí por primera vez, estaban regresando. Mientras tanto, los pocos habitantes que aún quedaban en Meoki comenzaron a notar cambios extraños en el entorno. El agua del canal tenía un brillo metálico, las plantas crecían con formas irregulares, y algunos animales nacían con deformidades leves pero inquietantes. Los científicos del gobierno llegaron con trajes blancos, tomaron muestras y se marcharon sin explicar nada. El pueblo fue declarado zona de observación temporal, y en cuestión de semanas, casi todos sus habitantes fueron reubicados. Pero no todos se fueron. Esa última noche, don Evaristo Molina permaneció solo en su rancho, observando las estrellas. A las 3 de la mañana, vio un resplandor azul cruzar el cielo y detenerse justo sobre el pozo sellado. Del interior del resplandor descendieron 3 pequeñas figuras, las mismas que había visto aquel día del gallinero. Una de ellas se acercó lentamente y colocó algo sobre el suelo, una pequeña piedra brillante, idéntica a la que doña Ángela había mostrado antes de que se desintegrara. Luego, los 3 se dieron la vuelta, caminaron hacia la luz y desaparecieron. Don Evaristo se inclinó para ver el objeto, y dentro de la piedra, juró ver reflejado el rostro del joven Paco Meléndez. La mañana siguiente, el viento soplaba con una calma antinatural. Don Evaristo aún sostenía entre las manos aquella piedra luminosa. No pesaba casi nada, pero al tocarla sentía un leve pulso, como si tuviera corazón. Intentó mostrarla a los pocos vecinos que quedaban en Meoki, pero nadie quiso acercarse. Algunos decían que emanaba un zumbido apenas audible. Otros aseguraban que al mirarla fijamente, podían ver figuras diminutas moviéndose dentro, como si fuese una ventana hacia otro lugar. El rumor del hallazgo se extendió rápidamente. 2 días después, un vehículo sin placas, color negro, llegó hasta la casa de don Evaristo. De él descendieron 3 hombres vestidos con trajes oscuros, sin insignias ni identificaciones. Le dijeron que venían del gobierno y que necesitaban revisar el objeto por seguridad nacional. Don Evaristo, terco como siempre, se negó a entregarla, pero al caer la noche, desapareció sin dejar rastro. Cuando su hijo llegó desde Delicias a buscarlo, encontró la casa vacía, la puerta abierta y una nota clavada en la mesa. Decía, con letra temblorosa: no se la lleven, pertenece a ellos. Si la rompen, volverán. Esa misma noche, el resplandor azul volvió a cubrir el cielo. Los testigos afirman que sobre el viejo pozo sellado se formó un círculo perfecto de luz, dentro del cual flotaban decenas de los monitos, moviéndose en patrones precisos, casi hipnóticos. Los soldados del destacamento intentaron disparar, pero las balas parecían desviarse antes de alcanzar las figuras. Los reflectores se apagaron y los instrumentos dejaron de funcionar. Solo se oía ese zumbido constante, profundo, que parecía venir desde el centro mismo de la tierra. En Delicias, los teléfonos comenzaron a fallar. Las radios civiles captaban una sola frecuencia, en la que se repetía un mensaje incomprensible, una voz metálica que parecía decir: estructura completada, ciclo restablecido, permanencia asegurada. Al amanecer del 23 de mayo de 1987, los militares fueron vistos sellando nuevamente el área. Los testigos dicen que sacaban cajas metálicas del pozo, cubiertas con lonas. Nadie supo qué contenían, pero algunos juraron ver pequeñas siluetas moviéndose dentro. Los camiones partieron hacia el norte, rumbo a la base aérea de Santa Gertrudis, cerca de Chihuahua capital. Esa fue la última vez que se habló oficialmente del caso. En los registros municipales, el suceso fue archivado como un incidente geológico no identificado. Sin embargo, los vecinos que quedaron aseguran que por las noches, cuando todo está en silencio,
se escucha un repiqueteo metálico bajo la tierra, como diminutas herramientas trabajando sin descanso. Una mujer, Lucía Payán, hija del comisario Ramiro, contó años más tarde que su padre guardó un sobrecerrado con la inscripción «Solo abrir si ellos vuelven». En su interior había una fotografía borrosa. Mostraba un pequeño ser metálico sosteniendo una roca brillante, frente a lo que parecía ser una antena gigantesca construida en el desierto. Al reverso, escritas a mano, solo 3 palabras: «No son de ahora». Los investigadores que intentaron retomar el caso en los años siguientes se toparon con muros de silencio. Archivos extraviados, testigos desaparecidos y un patrón inquietante. Cada 10 años, según reportes locales, se observaban luces sobre Meoqui y escuchaban los mismos zumbidos que en 1987. Algunos pobladores comenzaron a llamarlos los guardianes subterráneos. Otros los consideraron mensajeros, y unos pocos aseguraban que estaban esperando algo o a alguien. La piedra de Don Evaristo nunca fue encontrada, pero hay quienes dicen que el brillo azul sigue apareciendo entre los matorrales cuando la luna está alta. Y si uno se atreve a acercarse, puede escuchar diminutas voces, como de niños jugando entre las sombras, que murmuran en un idioma imposible, pero siempre repiten una palabra reconocible: Meoqui. El polvo del olvido cubrió los archivos y los nombres de los testigos fueron borrados de los registros civiles. El Pozo de los Frías quedó oculto bajo una capa de concreto y maleza, y el antiguo camino rural fue cerrado al público con el pretexto de contaminación química del subsuelo. Pero en mayo de 1997, cuando se cumplía exactamente una década del suceso, Meoqui volvió a estremecerse. Durante 3 noches consecutivas, los habitantes de las rancherías cercanas reportaron luces que se elevaban desde la tierra hacia el cielo, como si algo emergiera del suelo. La electricidad fallaba, los relojes se detenían a las 3 y 7 de la mañana, y algunos vecinos afirmaron haber visto pequeñas siluetas metálicas corriendo entre los matorrales. Atraídos por los rumores, un grupo de periodistas de la revista Horizonte Paranormal, encabezados por Mario Cárdenas y Leticia Varela, llegó a Meoqui el 21 de mayo de 1997 con el objetivo de documentar el fenómeno. Traían cámaras, grabadoras, detectores electromagnéticos y una copia de los testimonios del comisario Ramiro Payán. Instalaron su campamento a unos 500 metros del antiguo pozo, donde aún quedaban restos de las vallas oxidadas del ejército. Esa noche, el equipo grabó zumbidos subterráneos, pulsos de luz azul y un extraño temblor que duró casi 20 minutos. A las 2:48 de la mañana, la cámara de video captó 3 figuras pequeñas emergiendo del suelo, rodeadas por una neblina brillante. Mario, incrédulo, se acercó con su linterna, mientras Leticia registraba todo desde la camioneta. De pronto, el lente se saturó con un destello y la grabación se detuvo. Cuando el sol salió, la camioneta seguía allí, pero el equipo no. Solo quedó la cámara, caída en el suelo, y el último fotograma mostraba una silueta difusa, un rostro metálico con ojos luminosos reflejando la figura de Mario antes de desaparecer. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda que duró 3 semanas. No se encontró ni rastro de los periodistas, salvo una libreta húmeda con las últimas anotaciones de Leticia. En una de las páginas se escribió: escuchamos el mismo mensaje que en las cintas de 1987. Dicen que el ciclo continúa, que ellos construyen debajo. No podemos interrumpirlo. Desde entonces, ningún investigador volvió a entrar legalmente al área. El gobierno estatal cercó el terreno y declaró la zona propiedad federal de uso restringido. Sin embargo, en los años siguientes, los campesinos afirmaron que por las noches, en los meses de mayo, la tierra temblaba levemente, y se oían risas diminutas mezcladas con chasquidos metálicos. En 2007, un grupo de excursionistas de Chihuahua capital afirmó haber visto,
desde la autopista, una columna de luz azul que se elevaba en el horizonte. Uno de ellos, Eduardo Lira, logró grabar un breve video. Se aprecia una figura pequeña, de no más de 1 metro, corriendo entre los arbustos. La grabación fue enviada a medios locales, pero a los pocos días desapareció de todos los archivos digitales. Eduardo juró que después de subirla a internet, recibió una visita de 2 hombres vestidos de negro, quienes le exigieron el material y le advirtieron que no volviera a hablar del tema. A pesar del miedo, algunos pobladores comenzaron a relacionar los hechos con una antigua leyenda tarahumara, que hablaba de los pequeños guardianes de la tierra, seres metálicos que cuidaban túneles subterráneos creados por los dioses del trueno. Decían que cada cierto tiempo emergían para reparar el equilibrio del subsuelo, cuando la humanidad lo alteraba demasiado. Lo más inquietante vino en 2017, exactamente 30 años después del primer suceso. Varios satélites meteorológicos detectaron una anomalía circular bajo la superficie de Meoki, con un diámetro de más de 300 metros. Los expertos la describieron como una estructura artificial no explicable por medios naturales. El gobierno mexicano jamás emitió una declaración oficial. Los ancianos del lugar, sin embargo, no dudaron en identificarla. Son ellos, dijo una viejecita llamada Doña Lucía Payán. Los monitos no se fueron, solo esperan que olvidemos, para volver a salir. Esa misma noche, el cielo se tiñó de azul, y bajo el viento del desierto, alguien juró escuchar risas metálicas que parecían venir del fondo de la tierra. En abril de 2018, un grupo de ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, encabezado por el técnico Carlos Briviesca, realizaba excavaciones cerca del río San Pedro para instalar un nuevo ducto subterráneo. A unos 40 metros de profundidad, los sensores detectaron una cavidad hueca que no aparecía en los planos. Pensando que era una cueva natural, decidieron abrir paso con cuidado, hasta que las brocas de la máquina golpearon algo metálico. El sonido retumbó en los audífonos del equipo, un eco seco, profundo, demasiado uniforme para ser piedra. Al ampliar el orificio, lo que vieron los dejó sin aliento, una galería perfectamente circular, con paredes lisas, cubiertas de una aleación desconocida que reflejaba la luz como mercurio líquido. A lo largo del túnel había símbolos tallados idénticos a los descritos por el comisario Payán en 1987. Y en el centro, descansaban figuras pequeñas, inmóviles, alineadas como si esperaran una orden. Briviesca, incrédulo, encendió su cámara portátil y comenzó a grabar. «Esto no es natural», dijo. «Y no es obra humana tampoco». Apenas pronunció esas palabras, el detector de radiación comenzó a emitir un pitido constante. Las figuras se movieron. Primero una, luego otra, hasta que 12 pequeños cuerpos metálicos giraron lentamente la cabeza hacia el grupo. Sus ojos se iluminaron con el mismo resplandor azul del 87. El aire vibró, y entonces, de la nada, una voz surgió dentro de sus mentes. No deben excavar más. El ciclo no ha terminado. El equipo huyó aterrorizado, dejando atrás las cámaras y los equipos. Minutos después, una onda sísmica sacudió Meoki, y el túnel colapsó. Al día siguiente, personal militar tomó control de la zona y declaró el área de acceso restringido. Todos los miembros del equipo fueron trasladados a Chihuahua capital para interrogatorio. Semanas más tarde, la familia de Carlos Briviesca recibió una notificación oficial, accidente laboral. Pero uno de sus compañeros, antes de desaparecer, logró filtrar un fragmento del video grabado esa noche. En él se escuchaba claramente la voz de Carlos diciendo: «No son máquinas, son algo enterrado hace siglos, esperando ser despertado». El fragmento fue analizado por expertos en sonido,
quienes concluyeron que el audio contenía frecuencias de baja vibración imposibles de reproducir con equipos humanos. Además, se detectó un patrón en las luces emitidas por las criaturas, una secuencia binaria que, al ser decodificada, formaba una palabra en español. Retorno. El hallazgo coincidió con un aumento de reportes de apariciones luminosas sobre el desierto de Chihuahua. Agricultores aseguraron haber visto luces moverse bajo la tierra, y animales desaparecieron en la zona de Meoqui durante varias semanas. Los pozos artesanales comenzaron a burbujear y a emitir ese mismo zumbido metálico que muchos recordaban desde 1987. Una semana después, una fuerte tormenta eléctrica azotó la región. Los rayos cayeron una y otra vez sobre el área sellada del pozo, como si algo desde abajo atrajera la energía del cielo. Durante 2 noches, la zona resplandeció con luz azulada, y los aparatos electrónicos en kilómetros a la redonda dejaron de funcionar. En la capital, un funcionario anónimo del gobierno filtró un documento clasificado bajo el título Proyecto Ciclo Fase 3, Actividad Subterránea Controlada. El informe describía el hallazgo de una red de túneles interconectados que se extendían desde Meoqui hasta el desierto de Samalayuca. Según el reporte, las estructuras parecían formar un sistema energético o generador geotectónico de origen desconocido. El documento finalizaba con una advertencia escalofriante. El comportamiento observado sugiere que los entes no buscan contacto, sino mantenimiento. Cualquier intento de interferencia podría activar una respuesta automatizada. Esa misma semana, doña Lucía Payán, última sobreviviente directa del caso original, fue entrevistada por un periodista local. Con voz temblorosa, dijo: "Nos lo advirtieron desde el principio. Ellos no vinieron a atacar, vinieron a reparar lo que nosotros rompimos. Pero si seguimos cavando, si seguimos perturbando, volverán a la superficie, y esta vez no solo a observar". El periodista intentó volver a entrevistarla al día siguiente, pero doña Lucía había desaparecido. Su casa quedó vacía, con la puerta abierta y una sola marca en la pared. Un círculo azul dibujado con precisión perfecta. Esa noche, varios testigos juraron ver pequeños destellos corriendo entre los sembradíos y escuchar, a lo lejos, una risa metálica, como ecos de niños jugando en la oscuridad del desierto. Año 2022. 35 años después del primer suceso, Meoqui era apenas un punto olvidado en el mapa. Las fábricas que el gobierno prometió construir jamás llegaron, los caminos estaban cubiertos de polvo y el viejo pozo de los Frías seguía oculto bajo una gruesa plancha de concreto. Solo quedaban unas cuantas familias, tercas, aferradas a sus tierras, y un silencio que cada noche se hacía más profundo. El 15 de mayo de 2022, el silencio se rompió. Un temblor suave, como un latido de la tierra, recorrió el valle. Los animales se inquietaron, los perros huyeron hacia el norte, y los relojes, otra vez, se detuvieron exactamente a las 3:07 de la mañana. Las cámaras de seguridad de un rancho cercano captaron lo imposible. El suelo comenzó a abrirse, liberando una luz azulada que iluminó kilómetros a la redonda. De las grietas emergieron figuras diminutas, cientos de ellas, avanzando lentamente entre el polvo. Sus cuerpos metálicos parecían más pulidos, más complejos que los vistos décadas atrás. Ya no eran meros monitos, se movían en formación, con precisión matemática. Uno de los testigos, un joven llamado Gabriel Estrada, transmitió en vivo por redes sociales lo que ocurría. Miles de personas vieron el video antes de que desapareciera de todas las plataformas. En él, podía escucharse una vibración constante, como un coro lejano, y una voz sintetizada que repetía en español: "El ciclo concluye. La superficie será restaurada". A la mañana siguiente,
Los medios informaron sobre una tormenta eléctrica anómala que cubrió el cielo de Chihuahua. Los relámpagos no caían al azar. Todos convergían sobre un solo punto, el terreno de Meoki. Desde los satélites, se observó cómo la energía se concentraba en un patrón circular de más de 500 metros de diámetro, idéntico al grabado encontrado en los túneles en 2018. Los científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM intentaron explicar el fenómeno, pero no había precedentes. En los registros sísmicos se detectó una frecuencia inusual, exactamente igual a la captada en 1987 y 1997. A las 3:09 de la madrugada del 17 de mayo de 2022, el epicentro de la señal alcanzó su punto máximo, y entonces ocurrió algo que nadie ha podido explicar. Desde Chihuahua capital, Delicias y hasta parte de Coahuila, se vio una columna de luz azul que ascendió hacia el cielo y desapareció entre las nubes, sin dejar humo, fuego ni sonido. Cuando los equipos de emergencia llegaron a Meoki, encontraron algo desconcertante. El suelo estaba completamente liso, sin grietas, sin estructuras, sin rastros de los pozos ni de los túneles. Donde antes había campos y caminos, ahora se extendía una superficie uniforme, brillante, con reflejos metálicos. Y en medio de aquel paisaje imposible, una sola figura permanecía de pie. Era una mujer. Llevaba una bata blanca, los ojos abiertos, pero inmóviles. Su identificación colgaba del cuello: Leticia Varela, revista Horizonte Paranormal. 35 años después de su desaparición, estaba allí, intacta, sin un solo signo de envejecimiento. Los médicos la llevaron a Chihuahua para examinarla. Su cuerpo mostraba signos vitales normales, pero su cerebro emitía ondas electromagnéticas que interferían con los equipos cercanos. Durante los días siguientes, los doctores reportaron un hecho aterrador. Por las noches, Leticia murmuraba palabras en un idioma desconocido, y cuando la voz se distorsionaba, podía oírse con claridad una frase en español. Nosotros somos los restauradores. Ustedes son la grieta. El 20 de mayo, a las 3:07 de la mañana, los monitores de su habitación marcaron una lectura energética altísima. Las cámaras del hospital grabaron el instante en que Leticia abrió los ojos y miró directamente al lente. Su pupila emitía una luz azul intensa. Dijo una sola frase antes de desaparecer en un destello. El ciclo ha concluido. Volveremos cuando la Tierra enferme de nuevo. Después de eso, toda la zona de Meoki fue acordonada permanentemente. El gobierno instaló una base científica bajo otro nombre, y los accesos fueron cerrados. Los pocos que se atreven a acercarse de noche afirman que el aire allí vibra distinto, y que si uno guarda silencio, puede oír risas diminutas resonando bajo el suelo. Cada año, en mayo, el cielo se ilumina tenuemente de azul durante algunos segundos. Y aunque muchos lo atribuyen a fenómenos atmosféricos, los viejos del lugar saben la verdad. Los monitos nunca se fueron. Siguen ahí, bajo la superficie, reparando lo que la humanidad rompe, esperando el siguiente ciclo. Porque, como escribió en su libreta Leticia Varela, en su última frase antes de desaparecer: ellos no son visitantes. Son los verdaderos habitantes de la Tierra. ¿Y tú les has visto?